últimos tiempos, en los últimos días, ha sido acerca de los 10 mandamientos. Pero siempre solemos hacer paréntesis dentro de los cultos para referirnos a temas que consideramos son de suma importancia. Una de las confesiones de la Iglesia Reformada, y que es una de las confesiones que se atribuye a veces a la Iglesia romanista, es llamado los 12 artículos de la fe, también llamado el credo de los apóstoles. Y es que en realidad esta confesión, al igual que todas, le pertenecen solamente a la Iglesia. Y esas confesiones en la letra nos llenan, nos conmueven, pero también nos hacen reflexionar acerca de muchas cosas. Una reflexión que en lo personal siempre suelo hacer y que viene a mi mente es acerca de todo el sacrificio y del costo que llevó a muchos mártires de la Iglesia para escribir esto, que les costó sangre, derramaron sangre para confesar en medio de la esclavitud de la que entonces se vivía, quizás por no poder con libertad expresar sus creencias. Les costó sangre, y nosotros ahora en libertad podemos confesar lo que ellos escribieron y confesaron y que defendieron con sus vidas. Y una confesión es que creemos en una iglesia santa, la Iglesia Católica, y que existe una iglesia que Dios llamó el cuerpo de Cristo, una iglesia que es una única, y es una iglesia que siempre permanecerá y que será victoriosa por todos los siglos. Pero es poco a veces lo que se conoce acerca de esta iglesia. Hoy quiero hablar acerca de los miembros armoniosos de la iglesia. La iglesia es un cuerpo en armonía. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los que creen en Él son los miembros de su cuerpo. La iglesia es gloriosa debido al resplandor de la majestad de quien es su cabeza, Cristo. La iglesia es también gloriosa por la bella armonía que existe entre sus miembros, pese a las manchas y arrugas que en no pocas ocasiones exhiben. Esta es la paradoja. El cuerpo de Cristo es una iglesia heterogénea, pero a la vez es homogénea. Por eso se puede hablar de los miembros armoniosos de la iglesia. Y así podemos hacer una proposición: que la iglesia es un cuerpo en armonía, por eso debe estar consciente de la realidad de la armonía, de la apariencia de la armonía y del imperativo de la armonía. La iglesia ya es armónica, porque Dios le ha dado esa armonía, y no depende de lo que sus miembros hagan o dejen de hacer, pero sí somos llamados a guardar esa armonía. Y precisamente cuando leíamos en Efesios, en el capítulo 4, los primeros 2 versículos, se nos hace el llamado, el Señor nos hace el llamado a que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, la armonía ya está dada por nuestro Dios y nosotros debemos guardar esa armonía. Y así, hablemos de lo siguiente. Primero, la realidad de la armonía, porque la armonía es una realidad. La armonía está dada por el Dios Trino,
El Padre, desde la eternidad, nos eligió para ser miembros del cuerpo de Cristo. Así que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. El Hijo hizo la propiciación, el único sacrificio agradable al Padre para perdón de nuestros pecados, y lo hizo a favor de los elegidos para que pudieran permanecer a su cuerpo, la iglesia. El Maestro le dijo a los judíos incrédulos: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Además, la armonía en la iglesia permanece por la obra del Espíritu Santo, quien nos dio el nuevo nacimiento y nos injertó al cuerpo de Cristo. La verdadera iglesia se compone solo y únicamente de los elegidos, redimidos, regenerados y santificados. Esto es algo muy importante. La verdadera iglesia se compone solo y únicamente de los elegidos, redimidos, regenerados y santificados. Si los miembros de la iglesia tienen el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Consolador, ¿no son pues uno solo? ¿La iglesia es pues un mismo cuerpo armonioso? Por cierto que sí, pero esa armonía viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no por virtud alguna de los miembros de la iglesia. La armonía de la iglesia se fortalece por la fiel predicación de la palabra de Dios. La armonía se consolida por la unidad confesional, esto es, los credos y catecismos. Eso es lo que nos une, lo que une a la iglesia, lo que confesamos, lo que creemos. La armonía se manifiesta cuando se comparte la misma visión, la misma percepción del concepto reformado de iglesia, la tarea de la iglesia, el reino de Dios y el mundo. Todo ello, la iglesia comparte la misma visión. Solamente cuando tenemos esa visión, y que es la visión que se desprende de las Escrituras, estamos en esa armonía, estamos cuidando de esa armonía. Pero también debemos cuidarnos de la apariencia de armonía que se da en la iglesia. Entonces, si la armonía es algo confesional, debemos cuidarnos de estar equivocados y creer de la armonía de la iglesia solamente en algo aparente. ¿Y cuáles son esas apariencias de armonía? Es el amor a costa de la justicia. Cuando hablamos de amor y sacrificamos la justicia en aras de ese amor, no estamos en la armonía que Dios le dio a la iglesia, sino en una falsa armonía. En ocasiones, por una supuesta manifestación de amor cristiano, se da cabida a la tolerancia. La iglesia acepta entre los jóvenes cristianos estilos de vida similares a los punk, darketos, emos, los minis, etc. El consistorio se vuelve permisivo y acepta grupos de rock metálico cristiano con tal que no se vayan de la iglesia, y hasta solapa inmoralidades, urgiendo a los fornicarios que se casen para que su pecado pase desapercibido. Todo por no querer aplicar la tercera marca de la verdadera iglesia, y que es el ejercicio fiel de la disciplina. Vivir así no es armonía, sino una simulada armonía. Ejemplo, la iglesia de Cristal en Nueva York tiene miles de miembros y cultos todo el día, pero es una iglesia tolerante
que da cabida a homosexuales sin abandonar sus prácticas y cosas por el estilo. Esa es una aparente armonía. Otra sería cuando la paz se busca la paz en aras de la verdad. Este es otro gran problema que propicia una aparente gran armonía. Se tolera a los blasfemos, herejes, caciques y caudillos. Ejemplo, un pastor de una iglesia reformada valdense en Italia niega la Trinidad y la deidad de Cristo, pero es tolerado y sobrellevado por miedo a un cisma. ¿Cuántas veces los oficiales de la iglesia, los miembros de la iglesia, por no tener problema, aceptan cualquier herejía o que se diga cualquier cosa para no molestar incluso a los que tienen y gozan de cierto prestigio ya en la iglesia? Esa también es una falsa armonía. Otra sería la hipocresía en aras de la amistad cristiana. Este es otro gran problema y sin embargo nos da apariencia de armonía. Nos saludamos, pero entre dientes nos mordemos. Nos felicitamos, pero entre dientes nos odiamos. Nos felicitamos en Navidad y Año Nuevo, pero no soportamos la presencia del hermano. En fin, la lista es larga. No se puede sacrificar ni la verdad, ni la verdadera justicia, ni la verdad de las doctrinas cardinales, ni mucho menos la verdadera amistad cristiana, por una ficticia armonía dentro de la iglesia. Dios libre de esta clase de armonía dentro de la iglesia. La armonía es un imperativo para la iglesia, es un imperativo para todos los que forman parte de la iglesia. Por eso decíamos, junto con los versículos de Efesios, los primeros 2 versículos, que somos llamados para guardar esa armonía. El deber de preservar, promover y defender la armonía entre los miembros de la iglesia no es cuestión de elección o de preferencias. La Escritura ordena enfáticamente que los miembros del cuerpo glorioso de Cristo vivan en armonía, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol usa la palabra solicitos para indicar diligencia, esmero y cuidado en guardar la unidad. Asimismo, cuando recibió la noticia de que había disensiones y partidismos en la iglesia de Corinto, les escribió en Efesios versículo 4, versículos 2 y 3: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sin embargo, a todas luces la iglesia a menudo presenta un cuadro de discrepancias y murmuraciones en vez de armonía. Tales apariencias no son del todo falsas. En honor a la verdad, hay en todo tiempo considerable desarmonía dentro de los miembros de la iglesia visible. ¿Cuáles son las causas? Se mencionarán 2 maneras particulares de ellas. Una es que siempre hay personas que no son miembros reales de la iglesia, solo están dentro de la iglesia, pero no comparten ni la visión ni el compromiso en la tarea de la iglesia. El Evangelio de San Mateo identifica a estas personas como cizaña. ¿Recuerdan los discípulos incluso que querían arrancar la cizaña en este pasaje, verdad?
Asimismo, estos asisten a la iglesia o por motivos de conciencia o porque son coaccionados a venir. Vienen porque los traen, pero no tienen el deseo de estar en la iglesia. Como dice el pastor, algunos a veces hasta se duermen, ¿verdad? Están presentes en la iglesia, pero su corazón está muy lejos. No aman a los miembros armoniosos de la iglesia, siempre les ven defectos. Solo ellos son los mejores, por lo tanto, no tienen ningún compromiso con la congregación. De ahí que en el momento en que surgen dificultades en la iglesia, o bien provocan divisiones o abandonan a la iglesia en las situaciones más difíciles de ella, en vez de ayudar en esos momentos críticos. Con referencia a tales personas, Pablo escribe a los Gálatas: ojalá se mutilasen los que os perturban. La otra causa de desarmonía es la desobediencia y rebeldía de los propios miembros de la iglesia. La Escritura ordena amar al prójimo. También dictamina estimar cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y en lugar de esto, lo que se encuentra muchas veces en la iglesia es el orgullo, los celos y un afán competitivo. Muchos desean ser líderes en los diferentes campos en los que se desenvuelven. A veces para ganar prestigio, éxito, fama. Pero dentro del cristianismo, un líder cristiano no busca solamente esa añadidura que Dios da y que puede ser esto que hemos mencionado. El líder cristiano busca primeramente servir a los demás. El verdadero líder cristiano tiene vocación de servicio y sabe cuál es el oficio que Dios le ha dado, ese triple oficio, que es el ser siervo de Dios, custodio de su prójimo, mayordomo de la creación. Por eso, el que sirve al Señor no busca los privilegios, sino busca primeramente la responsabilidad de cumplir con lo que Dios le ha mandado y por amor a su nombre. Lo que se encuentra muchas veces en la iglesia es el orgullo, los celos y un afán competitivo. El orgullo de creer que uno es el único que sabe hacer las cosas mejor que todos los demás. Y los celos, estos corroen las entrañas de algunos miembros cuando otros también tienen el deseo de trabajar y entonces se sienten desplazados. Un ejemplo de ello son los hermanos de Moisés, Aarón y María. ¿Recuerdan este pasaje? Vamos a leerlo. Es en Números, capítulo 12, versículos del 1 al 16. ¿Qué le pasó a María? ¿Quién lo tiene? Vamos a ver, del 12, es del 1 al 16. Vamos a leer hasta donde, yo les digo hasta dónde. Es del 1 al 16. ¿Puede? Sí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres.
Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no me pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Está bien. Los celos llevaron a María a hablar en contra de Moisés, y así suele suceder en la iglesia en nuestros días todavía. Pero el Señor nos manda a que nosotros seamos como niños. En Mateo 18, versículos del 1 al 5. Porque dice que todos aquellos que no se arrepienten del pecado de querer ser los primeros, no llegarán a ser ni siquiera los últimos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El mayor será el menor, el menor será el mayor. Si buscamos ser los mejores, si creemos que somos los mejores, si queremos estar en los primeros lugares para ser vistos, el Señor no nos permitirá ni siquiera ser los últimos. Y así podemos arribar a una conclusión, y es la siguiente: la armonía entre los miembros de la iglesia es un imperativo insoslayable. Con Dios no se puede negociar, no es cuestión de elección, sino de fiel obediencia. Hay que estar alertas con las falsas percepciones de la unidad, estas percepciones que ya hemos mencionado, estas percepciones que no nos hacen más que estar en la mentira y que solamente acarrean para nosotros maldición, y que esas apariencias, como lo hemos visto, como lo hemos ya mencionado, son el amor a costa de la justicia, la paz en aras de la verdad, la hipocresía en aras de la amistad cristiana. Repetimos, no se puede sacrificar ni la verdadera justicia ni la verdad de las doctrinas cardinales, ni mucho menos la verdadera amistad cristiana, por una ficticia armonía dentro de la iglesia. Que Dios nos libre de ello. Entonces damos gracias a Dios que a pesar de todo y a pesar de nuestra indiferencia, Dios es fiel a su pacto y ha sostenido a la iglesia en unidad, porque la unidad depende de Él. Por eso, sea Dios bendito. Nuestro Dios siempre es fiel y es lo que nos hace permanecer. Guardemos la unidad, agradeciendo a nuestro Dios por su gran beneficio para su pueblo. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos concedes venir a este lugar para alabarte y glorificarte, para darte la honra y la gloria que tú mereces, porque tú eres el Creador,
el que has hecho todas las cosas y dueño de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra no deja de predicarse, porque tu palabra, que es nuestra vida, permanece para siempre por tu fidelidad. Gracias por tu iglesia, la iglesia gloriosa y victoriosa, porque tú la has hecho de esa manera, Señor, y porque tú nos has injertado en tu iglesia, Señor, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, ni porque seamos mejores que nadie, Señor, sino porque así te plació. Gracias, Señor, por guardar a tu iglesia en unidad a pesar de nuestras faltas, de nuestras transgresiones, Señor. Porque si por nosotros fuera, ya estuviéramos destruidos, Señor. Tu iglesia no permanecería, Señor. Pero tu iglesia permanece firme, tu iglesia permanece hacia adelante, Señor. Porque tu iglesia es victoriosa, porque Cristo Jesús le ha dado esa victoria, porque Él la ha amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, bendito Padre, por esa fidelidad. Gracias por tu iglesia y por guardarnos en unidad. Danos la fortaleza también, Señor. Danos esa confianza, Señor, y el querer hacer tu voluntad para que esa unidad también sea defendida por nosotros, Señor. Y que nosotros no rompamos, Señor, la misma, Señor. Ayúdanos a vivir siempre de la manera que tú lo demandas, Señor, haciendo lo que preparaste de antemano para que andemos en ella. Y gracias porque tú nos perdonas y porque tú nos ayudas a seguir adelante y poder cantar así también como lo hicieron los mártires en la Reforma, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque el Señor nos ve. Ayúdanos, Padre, a permanecer siempre confiados y guardar la unidad de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.